Ante el ataúd, un millonario lloroso mira a la niña y le susurra con voz desesperada: «Es mi esposa. Tráemela de vuelta y todo lo que tengo será tuyo». La niña, hija del sepulturero, se acerca en silencio absoluto, como guiada por algo que nadie allí comprende. Al tocar la piel de la mujer, ocurre algo inexplicable y lo que era duelo comienza a convertirse en duda. Todos los presentes quedaron completamente conmocionados. Mira hasta el final para ver qué pasa. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. Don Ernesto Vidal Fuentes, magnate inmobiliario de Mérida, no podía contener el temblor de sus manos mientras observaba a su esposa Sofía Reyes de Vidal en la cama del hospital privado más exclusivo de la ciudad. La reconocida arquitecta de 40 años, famosa por sus diseños que combinaban la tradición yucateca con la modernidad, yacía inmóvil, conectada a numerosos aparatos que monitoreaban sus signos vitales. Los médicos habían diagnosticado un extraño síndrome que simulaba la parálisis total, provocado por una reacción inexplicable que había detenido casi por completo sus funciones neurológicas sin causa aparente. A todos los efectos, Sofía parecía sumida en un estado de profunda inconsciencia, del que los especialistas no garantizaban recuperación. El empresario, acostumbrado a controlar cada aspecto de su imperio comercial, desde sus oficinas en Paseo Montejo, ahora se sentía completamente impotente ante la condición de su compañera de vida. El rostro de Sofía, normalmente expresivo y vibrante, mostraba una palidez marmórea que contrastaba con los monitores que insistían en que aún había vida en aquel cuerpo inmóvil. «Papá, deberías descansar un poco», susurró Mariana Vidal Reyes, su única hija de 19 años, quien permanecía de pie junto a la ventana que daba a los jardines del hospital. La joven, estudiante de primer año de arquitectura siguiendo los pasos de su madre, mantenía una compostura admirable a pesar de la situación. Su cabello negro perfectamente recogido y su vestimenta sobria pero elegante reflejaban el refinamiento propio de quien había crecido entre privilegios, aunque sus ojos enrojecidos delataban noches sin dormir. «No puedo dejarla sola, Mariana», respondió don Ernesto sin apartar la mirada de su esposa. «Tu madre jamás me abandonaría si yo estuviera en su lugar». Adrián Mendoza, el novio de Mariana, un joven de 25 años con aspecto de modelo de revista y ambiciones apenas disimuladas, se acercó a ella y la rodeó con un brazo protector. Llevaban 3 años de relación, desde que se conocieron en una fiesta de la alta sociedad meridana, y él había sabido ganarse un lugar en la familia Vidal con su aparente devoción hacia Mariana y su estudiada cortesía hacia sus padres. «Don Ernesto tiene razón, amor», dijo Adrián con voz suave, «pero también necesita cuidarse. Podríamos turnarnos para que doña Sofía nunca esté sola». Don Ernesto asintió distraídamente. La fortuna acumulada durante décadas en el desarrollo de exclusivos complejos residenciales y hoteles boutique en la Riviera Maya ahora le parecía insignificante frente a la posibilidad de perder a la mujer que le había dado sentido a todo su éxito. El silencio de la habitación privada solo era interrumpido por el pitido rítmico de los monitores cuando la puerta se abrió suavemente. Guadalupe Lupita Torres, la hija de 10 años del jardinero del hospital, asomó su cabeza con timidez. Su piel morena clara y sus grandes ojos oscuros reflejaban una madurez impropia de su edad, consecuencia de crecer entre los pasillos del hospital donde su padre, don Raúl Torres, trabajaba manteniendo los extensos jardines que rodeaban el complejo médico. A diferencia de otras niñas de su edad que evitaban los hospitales por temor, Lupita había desarrollado una sensibilidad especial hacia los enfermos. Desde pequeña acompañaba a su padre durante vacaciones escolares, llevando flores recién cortadas a los pacientes y conversando con ellos. Los médicos y enfermeras la habían adoptado como una especie de mascota del hospital, permitiéndole circular libremente por algunas áreas, reconociendo el efecto positivo que su presencia tenía en los enfermos. «Permiso, don Ernesto», dijo la niña con respeto. «Traje flores frescas para la señora Sofía». El empresario,
que en otros tiempos apenas habría notado la presencia de la hija de un empleado, ahora le sonrió con gratitud. En las 2 semanas que Sofía llevaba hospitalizada, la pequeña Lupita se había convertido en una presencia constante y reconfortante, trayendo cada día diferentes flores de los jardines y colocándolas cuidadosamente en un jarrón junto a la ventana. «Pasa, Lupita», respondió el hombre con voz cansada. «A Sofía le gustan mucho tus flores. Estoy seguro que puede olerlas, aunque esté así». Mariana observó a la niña con una mezcla de condescendencia y fastidio apenas disimulado. Para ella, la presencia de la hija del jardinero era una intrusión en un momento familiar íntimo. Pero su padre parecía encontrar consuelo en los gestos inocentes de la pequeña. Adrián, por su parte, mantenía una expresión neutra, aunque sus ojos seguían cada movimiento de la niña con una intensidad perturbadora que nadie notaba. Lupita se acercó a la cama con la naturalidad de quien no comprende completamente la gravedad de la situación. Mientras cambiaba las flores marchitas por las frescas, observó detenidamente a doña Sofía. A diferencia de otros adultos, ella no veía tubos y máquinas, sino a la persona que permanecía bajo toda esa parafernalia médica. «Don Ernesto», dijo la niña de repente, con una seriedad que sorprendió a todos. «La señora Sofía no está tan enferma como dicen los doctores». El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Mariana soltó una risa nerviosa que rompió la tensión. «Niña, no deberías decir esas cosas», la reprendió con suavidad, pero firmeza. «Los médicos son quienes saben». «Pero yo puedo sentirlo», insistió Lupita con la terca seguridad de la inocencia. «Mi abuelita Concepción siempre dice que tengo el don de ver más allá de lo que los ojos miran. Y puedo ver que la señora Sofía está atrapada, no enferma». Don Ernesto, que en otros tiempos habría desestimado tales palabras como fantasías infantiles, ahora se aferraba a cualquier esperanza, por irracional que fuera. «¿Qué quieres decir, Lupita?», preguntó inclinándose hacia la niña. Adrián intervino con rapidez, colocando una mano en el hombro del empresario. «Don Ernesto, son solo cosas de niños. No debería...». «Déjala hablar», lo interrumpió el hombre con una autoridad que recordaba al poderoso empresario que era fuera de esa habitación de hospital. Lupita se acercó aún más a doña Sofía y con una naturalidad que desconcertó a todos, tomó su mano. «Su piel no está fría como la de los muy enfermos», explicó la niña. «Y mire sus labios, tienen color, no como los de don Gustavo cuando estuvo muy enfermo el mes pasado». Mariana puso los ojos en blanco, claramente incómoda con la situación. Adrián, por su parte, pareció tensarse casi imperceptiblemente. «Lupita, creo que es mejor que nos dejes solos con mi madre», dijo Mariana con firmeza. «Agradecemos las flores, pero necesitamos privacidad». La niña asintió, pero antes de retirarse, miró directamente a don Ernesto. «Los doctores se equivocan a veces, señor. Mi papá dice que hasta los más sabios pueden confundirse cuando ven solo con los ojos y no con el corazón». Cuando la puerta se cerró tras la pequeña, el empresario permaneció en silencio, contemplando el rostro de su esposa con renovada atención. Por primera vez en días, notó detalles que había pasado por alto: el ligero movimiento de sus párpados, un sutil cambio en la coloración de sus mejillas. «Mariana», dijo finalmente, «¿y si la niña tiene razón? ¿Y si los médicos han pasado algo por alto?» Adrián se apresuró a intervenir. «Don Ernesto, los mejores especialistas del país han evaluado a doña Sofía. El diagnóstico es claro y consistente. No debería aferrarse a las palabras de una niña, por más buenas intenciones que tenga». Mariana apoyó a su novio. «Papá, entiendo tu desesperación, pero Adrián tiene razón. El doctor Ibarra fue muy claro sobre el pronóstico. Debemos prepararnos para lo peor y considerar las opciones que nos planteó». Don Ernesto miró a su hija con una expresión indescifrable. En algún rincón de su mente, algo le decía que las palabras de la pequeña Lupita merecían más atención de la que todos estaban dispuestos a darle. El doctor Humberto Ibarra, director del Hospital Las Américas de Mérida, observaba los exámenes de doña Sofía con el ceño fruncido. A sus 55 años, se había labrado una reputación intachable como uno de los mejores neurólogos de México
y el caso de la esposa del magnate inmobiliario representaba uno de los mayores desafíos de su carrera. El cuadro sigue siendo desconcertante, comentó a su colega la doctora Miranda Ortiz, especialista en toxicología. Los síntomas sugieren un síndrome neurológico profundo, pero no coincide exactamente con ningún patrón conocido. La doctora Ortiz, una mujer de 40 años con una mente analítica extraordinaria, revisó nuevamente los resultados. Podría tratarse de una reacción idiosincrática a alguna sustancia no detectada en los análisis convencionales, sugirió. Deberíamos considerar la posibilidad de ampliar el espectro de pruebas toxicológicas. El doctor Ibarra asintió, aunque un destello de duda cruzó su mirada. Desde hacía días, ciertas presiones sutiles pero constantes lo hacían cuestionar su propio juicio médico. Mientras tanto, en la cafetería del hospital, Adrián Mendoza sostenía una conversación en voz baja con el doctor Felipe Sandoval, un joven médico residente que había sido compañero suyo en la preparatoria. «Te digo que la situación es delicada», murmuró Adrián, removiendo su café sin probarlo. «El diagnóstico debe mantenerse como está. Una recuperación repentina generaría demasiadas preguntas». El doctor Sandoval, visiblemente incómodo, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Adrián, esto va más allá de un favor entre amigos. Estamos hablando de interferir en el tratamiento de una paciente. Si el doctor Ibarra descubre que he estado manipulando los resultados de algunos análisis, nadie descubrirá nada», lo interrumpió Adrián con firmeza. «Solo necesito tiempo para que Mariana tome control de las empresas familiares mientras su padre está distraído con la enfermedad de doña Sofía. Cuando todo esté firmado, milagrosamente, encontrarás el verdadero diagnóstico y ella se recuperará». «¿Y qué ganas tú con todo esto?», preguntó Sandoval, aunque conocía perfectamente la respuesta. Adrián sonrió con una mezcla de ambición y desdén. «Mariana confía ciegamente en mí. Cuando se convierta en la directora interina del Grupo Vidal, yo seré su asesor principal. Después, un matrimonio conveniente asegurará mi posición permanente en el imperio. ¿Y don Ernesto? No es un hombre que ceda el control fácilmente. Un hombre destrozado por la preocupación no está en condiciones de dirigir nada», respondió Adrián con frialdad. «Ya ha comenzado a delegar responsabilidades en Mariana. Es cuestión de tiempo». En ese momento, Lupita entró a la cafetería llevando una pequeña mochila escolar. Acababa de terminar sus clases y, como cada tarde, venía a encontrarse con su padre para ayudarlo en los jardines antes de regresar a casa. Al ver a Adrián, la niña sintió una inexplicable sensación de malestar que la hizo detenerse. El joven, al notar su presencia, interrumpió abruptamente la conversación y se levantó. «Continuaremos esto después», dijo a Sandoval, y salió de la cafetería sin dirigir una mirada a la pequeña. Lupita, con la intuición afilada propia de los niños, tuvo la certeza de que aquella conversación tenía algo que ver con doña Sofía. No podía explicar por qué, pero desde que había visto a la señora Vidal por primera vez, había sentido una conexión especial con ella, como si la arquitecta intentara comunicarse a través de un velo invisible. En los jardines del hospital, don Raúl Torres podaba meticulosamente un seto de bugambilias. A sus 40 años, el jardinero había criado solo a su hija desde que su esposa falleciera durante el parto. Hombre de pocas palabras pero gran corazón, había inculcado en Lupita valores firmes y una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno. «Papá», dijo la niña mientras se acercaba, «creo que la señora Vidal está atrapada. No enferma». Raúl dejó las tijeras de podar y miró a su hija con atención. Conocía bien ese tono de voz. Era el mismo que había usado cuando, a los 6 años, había insistido en que la anciana del tercer piso se recuperaría contra todo pronóstico médico, algo que efectivamente ocurrió una semana después. «¿Por qué piensas eso, mijita?», preguntó con seriedad. «Sus ojos se mueven bajo los párpados cuando le hablo, papá, y su piel está tibia, no fría. Además», dudó un momento, «el novio de su hija estaba hablando con un doctor, y dejaron de hablar cuando me vieron. Creo que están ocultando algo». Raúl frunció el ceño. Como empleado de confianza que llevaba 15 años en el hospital, había aprendido a respetar la jerarquía
sin cuestionar a los médicos o a las familias adineradas que podían pagar el exclusivo centro médico. Sin embargo, también conocía la extraordinaria intuición de su hija. Lupita, debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos o hacemos. La familia Vidal es muy poderosa y nosotros dependemos de este trabajo. Pero papá, si la señora Sofía está atrapada y podemos ayudarla, lo único que podemos hacer es rezar por ella y ser respetuosos, respondió Raúl con firmeza, aunque sus ojos reflejaban el conflicto interno entre la prudencia y su profundo sentido de la justicia. Esa noche, en la mansión Vidal del exclusivo barrio de Montecristo, Mariana y Adrián cenaban con don Ernesto en un silencio apenas interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina. La ausencia de Sofía era un vacío palpable en la enorme mesa de caoba donde solía presidir las cenas familiares. «Papá», dijo finalmente Mariana, «el Consejo Directivo necesita decisiones urgentes sobre el proyecto de Playa del Carmen. No pueden seguir esperando». Don Ernesto levantó la mirada de su plato prácticamente intacto. «Han esperado 2 semanas. Pueden esperar un poco más». «Con todo respeto, don Ernesto», intervino Adrián, «el retraso está causando pérdidas considerables. Los inversionistas extranjeros están nerviosos y los permisos tienen fechas de caducidad». El empresario observó al joven con una mezcla de irritación y cansancio. «¿Desde cuándo te preocupan tanto los asuntos de mi empresa, Adrián?» «Solo me preocupo por el bienestar de Mariana y su futuro, señor», respondió con tono conciliador. «Todo lo que usted y doña Sofía han construido podría verse comprometido si no se toman decisiones a tiempo». Mariana tomó la mano de su padre. «Déjame ayudarte, papá. Mamá me ha estado preparando para esto durante años. Puedo encargarme temporalmente mientras tú te concentras en ella». Don Ernesto contempló a su hija, reconociendo en sus facciones los rasgos de Sofía. Siempre había planeado que Mariana eventualmente tomara las riendas del negocio familiar, pero no en estas circunstancias, no tan pronto. «Está bien», concedió finalmente. «Puedes ocuparte de los asuntos más urgentes, pero cualquier decisión importante debe consultarse conmigo primero». La sonrisa de satisfacción que intercambiaron Mariana y Adrián duró apenas un instante, pero no pasó desapercibida para el perspicaz empresario. Esa misma noche, en el pequeño apartamento que Raúl Torres compartía con su hija en el modesto barrio de San José Tecó, Lupita no podía conciliar el sueño. La imagen de doña Sofía, inmóvil pero de alguna manera presente, la perseguía. Desde su cama podía escuchar a su padre hablar por teléfono en la cocina. «Sí, doña Concepción, Lupita insiste en que hay algo extraño en el caso de la señora Vidal», decía Raúl a su madre, quien vivía en un pueblo cercano. «Usted sabe cómo es ella, con ese don que tiene». «Sí, igual que usted a su edad». La abuela Concepción Torres era conocida en su comunidad por sus habilidades como curandera tradicional, un conocimiento ancestral que combinaba herbolaria maya con una extraordinaria intuición para diagnosticar enfermedades. Lupita había heredado algo de esa sensibilidad, manifestándose en una capacidad inusual para conectar con personas enfermas. «¿Dice usted que debería confiar en lo que siente la niña?», continuó Raúl. «Pero mamá, estamos hablando de los Vidal. Si nos metemos en problemas podríamos perderlo todo». Al otro lado de la línea, doña Concepción respondió con la sabiduría de sus 70 años. «Hijo, hay verdades que no pueden callarse, aunque vengan de la boca de una niña. Si Lupita dice que esa señora está atrapada, no enferma, debes escucharla. Hay males que la medicina moderna no puede ver, pero que los ojos limpios de un niño reconocen sin dificultad». Lupita, quien se había levantado sigilosamente para escuchar la conversación, sintió una renovada determinación. Si su abuela, a quien respetaba profundamente, creía en su intuición, entonces debía encontrar la manera de ayudar a doña Sofía, sin importar lo que los adultos pensaran. Mientras tanto, en el hospital, una enfermera de turno nocturno notó algo extraño mientras revisaba los signos vitales de Sofía Vidal. Por un breve instante, la mujer había apretado su mano cuando le tomaba el pulso. Desconcertada, decidió anotar la observación en el expediente.
sin imaginar que ese pequeño detalle sería el primero de una serie de acontecimientos que cambiarían el destino de todos los involucrados. La sala de juntas del Grupo Vidal resplandecía con la luz matutina que se filtraba a través de los ventanales que ofrecían una vista panorámica de Mérida. Mariana Vidal presidía la reunión en la silla que durante 2 décadas había ocupado su padre. A su derecha, Adrián Mendoza tomaba notas con diligencia, interrumpiendo ocasionalmente para ofrecer sugerencias estratégicas que impresionaban a los veteranos ejecutivos. El proyecto de Playa del Carmen avanzará según lo programado, declaró Mariana con una autoridad que contrastaba con su juventud. Mi padre ha depositado su confianza en mí para tomar estas decisiones mientras él acompaña a mi madre en su recuperación. Los miembros del consejo intercambiaron miradas cautelosas. Todos respetaban a la hija de don Ernesto, pero la repentina transición de poder generaba dudas sobre la verdadera voluntad del fundador. Señorita Vidal, intervino don Joaquín Alcocer, asesor financiero de la empresa desde sus inicios. ¿No sería prudente esperar al menos la firma de su padre en estos documentos? Estamos hablando de una inversión de millones de pesos. Adrián se adelantó antes de que Mariana pudiera responder. El tiempo es crucial en este proyecto, don Joaquín. Los permisos gubernamentales tienen fechas límite y los inversionistas extranjeros están impacientes. Don Ernesto ha autorizado verbalmente estas decisiones. Una autorización verbal no es suficiente para nuestros procedimientos internos, insistió Alcocer con firmeza. Sin ánimo de ofender, señorita Mariana, pero su padre siempre ha sido meticuloso con los protocolos. Un silencio tenso se apoderó de la sala hasta que Mariana se levantó con elegancia. Entiendo sus preocupaciones, don Joaquín. Prepararé los documentos para que mi padre los firme esta tarde en el hospital. Mientras tanto, por favor continúen con los preparativos preliminares. Cuando la reunión concluyó, Adrián siguió a Mariana hasta su oficina privada, cerrando la puerta tras ellos. No puedes permitir que ese viejo obstaculice nuestros planes, dijo con evidente frustración. Si tu padre revisa detalladamente esos documentos, mi padre apenas lee lo que le ponen delante estos días, lo interrumpió Mariana. Está completamente absorto en la condición de mi madre. Confía en mí, firmará. Adrián se relajó visiblemente y se acercó para abrazarla por la espalda mientras ella contemplaba la ciudad desde la ventana. Pronto todo esto será nuestro, mi amor, susurró en su oído. Tu padre eventualmente tendrá que aceptar que no puede manejar el estrés de los negocios mientras tu madre está indispuesta. Y cuando finalmente tomemos el control, podremos modernizar la compañía, expandirnos internacionalmente. Mariana se giró para mirarlo a los ojos, con una expresión que mezclaba ambición y culpa. A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto, Adrián. Mis padres han trabajado toda su vida para construir este imperio. Estamos salvando su legado, respondió él con convicción. Tu padre está demasiado afectado emocionalmente para tomar decisiones racionales. Es por el bien de todos, incluida tu madre. Mientras tanto, en el hospital, Lupita había llegado temprano aprovechando un día sin clases. Con la mochila llena de libros y un pequeño ramo de flores silvestres, se dirigió a la habitación de doña Sofía con la determinación de comprobar lo que su intuición le decía. Al doblar la esquina del pasillo, se detuvo al escuchar la voz del doctor Sandoval conversando con una enfermera frente a la puerta de la habitación. Asegúrate de administrar exactamente la dosis que indiqué, decía el médico con inusual severidad. Nada más y nada menos. Y registra cualquier cambio en su actividad cerebral, por mínimo que sea. Doctor, anoche noté algo extraño, respondió la enfermera. Cuando tomaba sus signos vitales tuve la impresión de que apretó ligeramente mi mano. Lo anoté en el expediente. El rostro del doctor Sandoval se tensó visiblemente. Probablemente fue un reflejo involuntario. No tiene importancia clínica. De hecho, yo revisaré personalmente el expediente y haré las anotaciones pertinentes. Cuando ambos se alejaron, Lupita esperó unos minutos antes de entrar sigilosamente en la habitación. Don Ernesto no había llegado aún, lo que le daba una oportunidad única para estar a solas con doña Sofía. La niña colocó las flores en el jarrón y luego se sentó junto a la cama,
observando atentamente a la mujer que parecía dormida. Con la inocente audacia de la infancia, tomó la mano de Sofía entre las suyas. «Doña Sofía, sé que puede escucharme», susurró. «No está tan enferma como dicen, está atrapada, ¿verdad? Si puede oírme, intente apretar mi mano». Durante varios segundos no sucedió nada, y Lupita comenzó a dudar de su propia intuición. Pero justo cuando estaba a punto de retirar su mano, sintió una presión casi imperceptible en sus dedos. El corazón de la niña dio un vuelco de emoción. «Lo sabía», exclamó en voz baja. «Está despierta por dentro. Voy a ayudarla a salir de ahí, se lo prometo». En ese momento, la puerta se abrió y entró don Ernesto. Su rostro mostraba el desgaste de noches sin dormir y la preocupación constante. «Buenos días, Lupita», saludó con una sonrisa cansada. «Siempre tan puntual con tus visitas». La niña se debatió internamente sobre si compartir su descubrimiento. Algo le decía que debía ser cautelosa. «Don Ernesto, ¿puedo preguntarle algo? ¿Los doctores están seguros de lo que tiene doña Sofía?» El empresario se sentó pesadamente en el sillón junto a la cama y suspiró. «El doctor Ibarra dice que es un síndrome neurológico poco común. Los medicamentos deberían estar ayudando, pero no veo mejoría. A veces incluso me parece que está peor que antes». Lupita miró fijamente a la mujer en la cama. «¿Y si no fuera eso? ¿Y si pudiera despertar, pero algo se lo impide?» Don Ernesto la miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría interpretarse como esperanza. «¿Por qué insistes tanto en esa idea, pequeña?» «Porque ella me lo dijo», respondió Lupita con la certeza absoluta que solo los niños poseen. «No con palabras, pero me apretó la mano cuando se lo pedí. Inténtelo usted. Dígale que apriete su mano si puede escucharlo». El empresario, que en otros tiempos habría desestimado tales sugerencias, ahora estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Tomó la mano de su esposa entre las suyas. «Sofía, mi amor, si puedes oírme, aprieta mi mano», dijo con voz temblorosa. Pasaron varios segundos en completo silencio. Don Ernesto estaba a punto de retirar su mano cuando sintió una débil presión, tan sutil que de no estar completamente concentrado, la habría pasado por alto. «Dios mío», exclamó levantándose de un salto. «Tienes razón, puede oírnos». En ese preciso instante, el doctor Sandoval entró en la habitación, sorprendido por la exclamación. «¿Sucede algo, don Ernesto?», preguntó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Sofía respondió», explicó el empresario con entusiasmo. «Apretó mi mano cuando se lo pedí. Está consciente, doctor, puede oírnos». Sandoval mantuvo su compostura, aunque una sombra de preocupación cruzó fugazmente su rostro. «Don Ernesto, con todo respeto, lo que usted experimentó es un fenómeno común en estos casos. Son reflejos musculares involuntarios que pueden confundirse con respuestas conscientes. La ciencia médica lo llama efecto de expectativa del observador. Usted deseaba tanto una respuesta que interpretó un espasmo muscular como comunicación. No fue un espasmo», insistió don Ernesto. «Fue una respuesta deliberada a mi pregunta». «También lo sentí yo», añadió Lupita con firmeza. El doctor Sandoval miró a la niña con evidente molestia. «Pequeña, estos son asuntos médicos complejos. No deberías estar aquí sin supervisión, interfiriendo con un paciente en estado crítico». Don Ernesto, recuperando algo de su autoridad habitual, se interpuso entre el médico y la niña. «La niña tiene mi permiso para estar aquí, doctor, y quiero que el doctor Ibarra venga inmediatamente a evaluar a mi esposa. Creo que puede haber un error en el diagnóstico». Sandoval palideció ligeramente. «El doctor Ibarra está en una conferencia en Ciudad de México hoy. Volverá mañana. Mientras tanto, yo estoy a cargo del caso y le aseguro que estamos proporcionando el mejor tratamiento posible». «Entonces quiero una segunda opinión», declaró don Ernesto con determinación. «Llamaré al doctor Castellanos del Hospital Universitario». Don Ernesto, con todo respeto, cambiar el tratamiento ahora podría ser peligroso para doña Sofía, argumentó Sandoval. «Su condición es delicada y requiere consistencia en la medicación. Una interrupción podría provocar complicaciones irreversibles». El empresario dudó, atrapado entre su deseo de actuar y el miedo a empeorar la situación de su esposa.
Lupita, que había permanecido en silencio observando la interacción, decidió intervenir nuevamente. Don Ernesto, mi abuela Concepción es curandera en Izamal. Ella podría venir a ver a doña Sofía. No interferiría con los medicamentos, solo la observaría. Sandoval no pudo contener una risa condescendiente. ¿Una curandera? Don Ernesto, no creo que debamos mezclar medicina tradicional con un caso neurológico complejo. Para sorpresa de ambos, el empresario asintió hacia Lupita. Que venga tu abuela. A estas alturas estoy dispuesto a escuchar cualquier opinión. Cuando el doctor Sandoval salió de la habitación, visiblemente contrariado, don Ernesto se volvió hacia Lupita. No sé por qué, pequeña, pero algo me dice que debo confiar en ti. Llama a tu abuela hoy mismo. Al salir del hospital, Sandoval extrajo su teléfono móvil y marcó un número con dedos temblorosos. Adrián, tenemos un problema, dijo en cuanto contestaron. La niña y don Ernesto sospechan algo. Creo que doña Sofía está comenzando a responder a pesar de la medicación. En su elegante oficina, Adrián Mendoza apretó el teléfono con fuerza mientras contemplaba el imperio que estaba a punto de controlar indirectamente. Todo su cuidadoso plan, construido durante meses de manipulación sutil, ahora pendía de un hilo debido a una niña de 10 años y su inexplicable conexión con Sofía Vidal. La pequeña casa de doña Concepción Torres, en las afueras de Izamal, la ciudad amarilla, estaba rodeada de un jardín exuberante donde crecían decenas de plantas medicinales cuidadosamente cultivadas. A sus 70 años, la anciana de origen maya conservaba una vitalidad envidiable y una memoria prodigiosa para las propiedades de cada hierba que cultivaba con sus manos arrugadas, pero firmes. Cuando Raúl y Lupita llegaron en el destartalado automóvil familiar, la abuela ya los esperaba en el portal, como si hubiera anticipado su visita. Vestía un huipil tradicional bordado con flores coloridas y llevaba el cabello plateado recogido en una trenza. Sabía que vendrían hoy, dijo simplemente abrazando a su nieta con afecto. Anoche soñé con una mujer atrapada en aguas oscuras, extendiendo su mano hacia la superficie. Raúl miró a su madre con una mezcla de respeto y preocupación. Mamá, esto es muy serio. Estamos hablando de la esposa de don Ernesto Vidal, el hombre más poderoso de Mérida. Si nos involucramos demasiado, la vida de una persona vale lo mismo sea rica o pobre, hijo mío. Lo interrumpió doña Concepción con firmeza. Si esa mujer está atrapada como dice Lupita, es nuestro deber ayudarla. Mientras los adultos conversaban, Lupita recorría el jardín recolectando algunas hojas bajo la atenta mirada de su abuela, quien sonreía aprobando las elecciones de la niña. La pequeña había heredado no solo su intuición, sino también su conocimiento instintivo sobre las plantas medicinales. Necesitaremos ruda para la claridad mental, explicaba Lupita mientras seleccionaba cuidadosamente las hojas, albahaca para despertar los sentidos y cedrón para fortalecer el espíritu. Doña Concepción asintió con orgullo. La niña tiene el don, Raúl. No puedes negarlo. Ve lo que otros no pueden ver. Siente lo que otros no pueden sentir. Igual que yo a su edad. El jardinero suspiró, resignado pero preocupado. Don Ernesto ha solicitado tu presencia en el hospital, mamá. Dice que quiere tu opinión sobre el estado de su esposa. La anciana sonrió, revelando que le faltaban algunos dientes. El hombre rico busca ayuda de la curandera maya. Así es como el mundo encuentra su balance, hijo. Los conocimientos ancestrales y modernos deben complementarse, no oponerse. En la mansión Vidal, Mariana revisaba unos documentos cuando Adrián entró precipitadamente en el estudio. Tenemos que actuar rápido, dijo cerrando la puerta tras él. Tu padre ha pedido una segunda opinión y está trayendo a una curandera al hospital. Mariana dejó caer la pluma que sostenía. ¿Una qué? ¿Mi padre ha perdido completamente la razón? Es la abuela de esa niña entrometida, explicó Adrián. Parece que tu padre confía más en una niña de 10 años que en médicos profesionales. Mariana se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando los jardines impecables de la propiedad familiar. Todo esto es absurdo. Mi madre está gravemente enferma. Los médicos lo han confirmado. ¿Por qué mi padre se aferra a fantasías? Adrián se acercó a ella
y la tomó por los hombros. La desesperación hace que la gente busque esperanza donde no la hay. Lo importante ahora es asegurar que firme esos documentos antes de que algo complique nuestros planes. Mariana se giró para mirarlo. ¿Nuestros planes? ¿De qué estás hablando exactamente, Adrián? Él retrocedió ligeramente, percibiendo el tono de sospecha en su voz. De proteger el legado de tu familia, por supuesto. De asegurar que las empresas no sufran mientras tus padres atraviesan esta crisis. La joven entrecerró los ojos, estudiando el rostro del hombre que había sido su compañero durante 3 años. A veces no te reconozco, Adrián. Es como si esta situación hubiera despertado algo en ti que nunca había visto antes. Solo quiero lo mejor para nosotros, respondió él, intentando recuperar su tono afectuoso habitual. Para nuestro futuro juntos. Antes de que Mariana pudiera responder, el teléfono sonó. Era su padre, solicitando que llevara los documentos al hospital inmediatamente para revisarlos y firmarlos. En el Hospital Las Américas, la llegada de doña Concepción causó revuelo entre el personal. La anciana, con su huipil tradicional y su pequeño morral de plantas medicinales, contrastaba fuertemente con el entorno aséptico y moderno. A su lado, Lupita caminaba con la familiaridad de quien conoce bien el lugar, saludando a enfermeras y camilleros que le sonreían con afecto. Don Ernesto los recibió en la puerta de la habitación de Sofía. El empresario, acostumbrado a tratar con políticos y magnates internacionales, se encontró extrañamente nervioso ante la presencia de la anciana curandera. Agradezco mucho que haya venido, doña Concepción, dijo, ofreciéndole su mano. La anciana ignoró la mano extendida y en cambio tomó el rostro del empresario entre sus palmas arrugadas, estudiando sus ojos con intensidad. El dolor te ha abierto los ojos que el dinero te había cerrado, declaró con voz serena. Ahora puedes ver lo que antes ignorabas. Don Ernesto, desconcertado por este inusual saludo, solo atinó a asentir. ¿Mi esposa cree que podrá ayudarla? Primero debo verla, respondió la anciana. Los ojos ven, las manos sienten, el corazón sabe. Cuando entraron a la habitación, el doctor Sandoval estaba allí, aparentemente revisando los monitores. Su rostro se tensó visiblemente al ver al inusual grupo. Don Ernesto, con todo respeto, esto es irregular. No podemos permitir prácticas no médicas en... Es mi esposa, doctor. Lo interrumpió el empresario con tono que no admitía réplica. Y esta es una visita personal, no un procedimiento médico. Sandoval miró a la anciana y a la niña con evidente desprecio. Estaré afuera si me necesitan, pero debo insistir en que cualquier ritual o práctica alternativa podría interferir con el tratamiento establecido. Una vez que el médico salió, doña Concepción se acercó lentamente a la cama donde yacía Sofía. Sin decir palabra, colocó una mano sobre su frente y otra sobre su corazón, cerrando los ojos en profunda concentración. El silencio en la habitación era tan denso que podía palparse. Tras varios minutos, la anciana abrió los ojos y miró directamente a don Ernesto. Su esposa no está enferma, como dicen, declaró con absoluta certeza. Está prisionera en su propio cuerpo. Algo interfiere con la comunicación entre su mente y su cuerpo, pero su espíritu está completamente despierto y luchando por liberarse. ¿Está segura?, preguntó don Ernesto, con la voz quebrada por la emoción. Tan segura como que el sol saldrá mañana, respondió la anciana. Y más aún puedo sentir que lo que la mantiene así no es natural, sino provocado. ¿Provocado? ¿Qué quiere decir? Doña Concepción extrajo de su morral un pequeño frasco con un líquido amarillento. Esto es una infusión de plantas que despiertan los sentidos. No interferirá con sus medicamentos, pero ayudará a su espíritu a comunicarse. Ponga 3 gotas bajo su lengua, 3 veces al día. El empresario tomó el frasco con manos temblorosas, dividido entre la esperanza y la incredulidad. En ese momento la puerta se abrió y entró Mariana, cargando una carpeta con documentos. Se detuvo en seco al ver la escena. «Papá, ¿qué está pasando aquí?». Don Ernesto se volvió hacia su hija. «Mariana, esta es doña Concepción. Está ayudándonos a entender mejor la condición de tu madre». La joven observó con evidente disgusto a la anciana, a Lupita y el frasco en manos de su padre. «No puedo creer que estés recurriendo a...».
esto. Los mejores médicos del país están atendiendo a mamá, ¿y tú consultas a una curandera? Tengo mis razones, hija, respondió don Ernesto con firmeza inusual. Tu madre mostró signos de consciencia ayer. Creo que el diagnóstico podría ser erróneo. Mariana palideció ligeramente. Papá, el doctor Sandoval explicó que esos son reflejos involuntarios, no señales de conciencia. Estás aferrándote a falsas esperanzas. Quizás, pero prefiero aferrarme a la esperanza que rendirme a la desesperación, respondió guardando discretamente el frasco en su bolsillo. ¿Trajiste los documentos? La joven asintió, extendiéndole la carpeta. Son los contratos para el proyecto de Playa del Carmen y la autorización para que yo firme en tu nombre durante los próximos 3 meses. Don Ernesto tomó la carpeta, pero no la abrió. Los revisaré esta noche con calma. Ahora, si no te importa, quisiera continuar hablando con doña Concepción. Mariana apretó los labios, claramente contrariada. Necesitamos esas firmas hoy, papá. Hay plazos que cumplir. Los negocios pueden esperar un día más, respondió él con tono que daba por terminada la discusión. Cuando Mariana salió de la habitación, se encontró con Adrián esperando en el pasillo. Su expresión era una mezcla de ansiedad y frustración. ¿Firmó?, preguntó inmediatamente. No, respondió ella secamente. Dice que los revisará esta noche. Adrián golpeó la pared con el puño, ganándose miradas reprobatorias de las enfermeras cercanas. Maldita sea, todo se está complicando. Primero esa niña entrometida, ahora una vieja bruja. ¿Qué sigue? Mariana lo miró con creciente sospecha. ¿Por qué estás tan obsesionado con esos documentos, Adrián? Cualquiera diría que tienes más interés en ellos que en la salud de mi madre. Él se recompuso rápidamente, adoptando una expresión de preocupación. Solo quiero proteger el negocio de tu familia, amor. Tu padre no está en condiciones de tomar decisiones importantes ahora. Antes de que Mariana pudiera responder, su teléfono sonó. Era el doctor Ibarra, quien había regresado anticipadamente de Ciudad de México y solicitaba verla urgentemente en su oficina. Hay algo importante que debo discutir con usted sobre el caso de su madre, dijo el médico con tono grave, preferiblemente sin la presencia del doctor Sandoval. La oficina del doctor Humberto Ibarra reflejaba su personalidad metódica, libros médicos perfectamente alineados, diplomas estratégicamente distribuidos y un escritorio impecablemente organizado. El neurólogo, con su bata blanca inmaculada y gafas de montura fina, emanaba una autoridad tranquila que inspiraba confianza. Mariana entró con paso decidido, aunque su interior era un torbellino de emociones contradictorias. En las últimas horas, las dudas sobre Adrián, la extraña actitud de su padre y ahora esta misteriosa convocatoria habían erosionado la seguridad que normalmente proyectaba. Gracias por venir tan rápido, señorita Vidal, dijo el médico, indicándole que tomara asiento. Lo que voy a compartir con usted requiere absoluta discreción. Me está asustando, doctor, respondió Mariana, acomodándose nerviosamente en la silla. ¿Es sobre mi madre? ¿Ha empeorado? Ibarra entrelazó sus dedos sobre el escritorio, midiendo cuidadosamente sus palabras. Se trata de algunas inconsistencias que he encontrado en el tratamiento de su madre. Durante mi ausencia, el doctor Sandoval modificó la medicación sin consultarme, algo completamente fuera de protocolo. ¿Modificó? ¿En qué sentido? Aumentó significativamente la dosis de ciertos sedantes neurológicos, explicó el médico. Medicamentos que en las dosis administradas podrían estar suprimiendo artificialmente la respuesta neurológica de su madre. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Está diciendo que mi madre podría estar menos enferma de lo que parece? Estoy diciendo que su condición podría estar siendo prolongada artificialmente, respondió Ibarra con cautela. Los análisis que ordené esta mañana muestran niveles de medicación que no corresponden con lo prescrito oficialmente. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. ¿Por qué el doctor Sandoval haría algo así? Esa es precisamente la pregunta que me hago, dijo Ibarra, reclinándose en su silla. Y me preocupa más aún porque he descubierto que tiene una relación personal con el señor Adrián Mendoza. Fueron compañeros de preparatoria y mantienen contacto regular. El mundo de Mariana pareció detenerse por un instante. Las palabras del médico
se conectaron con fragmentos de conversaciones captadas a medias, miradas intercambiadas entre Adrián y Sandoval, la obsesión de su novio por los documentos de la empresa. De repente, un mosaico perturbador comenzaba a tomar forma. «Doctor Ibarra, ¿qué sugiere que hagamos? He ordenado suspender todas las medicaciones actuales y reemplazarlas por un nuevo protocolo bajo mi supervisión directa», respondió el médico. «Pero me preocupa que el doctor Sandoval intente interferir nuevamente. Necesito su autorización explícita como familiar para proceder y, si es posible, la presencia constante de alguien de confianza junto a su madre». Mariana asintió, recordando súbitamente las palabras de la anciana curandera. «Está prisionera en su propio cuerpo. Tiene mi autorización, doctor, y me aseguraré de que mi padre permanezca con ella. Pero hay algo más que debería saber». Dudó un momento antes de continuar. «Una niña, la hija del jardinero, fue la primera en sugerir que mi madre estaba consciente pero atrapada. Mi padre la creyó y trajo a una curandera que dijo exactamente lo mismo». Ibarra, lejos de mostrar el desdén que Mariana esperaba, se inclinó hacia adelante con interés. «A veces la intuición natural percibe lo que nuestros instrumentos no pueden medir», dijo con una sonrisa leve. «La medicina moderna aún tiene mucho que aprender de la observación empírica. Esa niña podría haber notado signos sutiles que los monitores no registran. ¿Entonces cree que mi madre podría recuperarse? Si mis sospechas son correctas y logramos eliminar la medicación inadecuada, existe una alta probabilidad de que su madre despierte en las próximas 24 a 48 horas. Mariana sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. La posibilidad de recuperar a su madre, que había considerado prácticamente perdida, era abrumadora. Pero junto con esa esperanza, crecía también una terrible sospecha sobre el hombre con quien compartía su vida. Mientras tanto, en la habitación de Sofía, don Ernesto seguía conversando con doña Concepción, mientras Lupita observaba los monitores con curiosidad infantil. «Cuando era joven y construía mi primer hotel», confesaba el empresario, «un anciano maya me advirtió que el terreno tenía un cenote sagrado y no debía construir allí. Lo ignoré, por supuesto. Pagué el doble a los trabajadores que se negaban a continuar por supersticiones. El hotel se terminó a tiempo y fue un éxito, pero desde entonces, cada año, en el aniversario de su inauguración, sueño con un anciano que me mira en silencio con ojos llenos de tristeza». Doña Concepción asintió comprensivamente. «Nuestra tierra tiene memoria, don Ernesto. Los antiguos conocían verdades que los modernos hemos olvidado, pero nunca es tarde para escuchar y aprender». «Ahora escucho», dijo él con humildad. «Si existe alguna manera de ayudar a mi esposa que la medicina moderna no pueda ofrecer, estoy dispuesto a intentarlo». La anciana extrajo de su morral unas hojas secas y las trituró entre sus dedos, liberando un aroma intenso y herbáceo. «Esto es solo para que respire su esencia», explicó. «Despertará sus sentidos y ayudará a su espíritu a encontrar el camino de regreso. Mientras tanto, use las gotas que le di. Son la sabiduría de mis ancestros concentrada para combatir fuerzas que intentan aprisionar el alma». Lupita, que había estado inusualmente callada, se acercó de repente a la cama. «Abuela, mira los ojos de doña Sofía», dijo en voz baja pero urgente. Los tres observaron cómo los párpados de Sofía temblaban ligeramente, como si intentara abrirlos contra una fuerza invisible que se lo impedía. «Está luchando», afirmó doña Concepción. «Su espíritu es fuerte». Don Ernesto, con manos temblorosas, sacó el frasco que la anciana le había dado y aplicó 3 gotas bajo la lengua de su esposa, tal como le había indicado. En ese momento, la puerta se abrió abruptamente y entró el doctor Ibarra, seguido por Mariana. El médico se dirigió directamente a los monitores, examinándolos con atención profesional. «Hay cambios sutiles en su actividad cerebral», comentó mirando las líneas ondulantes en la pantalla. «Evidencia de mayor actividad en la corteza motora». Doña Concepción sonrió con satisfacción. «Su medicina y la mía dicen lo mismo, doctor. Ella está despertando». Para sorpresa de todos, Ibarra inclinó respetuosamente la cabeza hacia la anciana. «La medicina tiene muchas formas, señora. Todas buscan el mismo objetivo: la salud del paciente». Mariana se acercó a su padre, ignorando momentáneamente a los demás. «Papá,
Necesito hablar contigo urgentemente, dijo en voz baja. Es sobre Adrián y el doctor Sandoval. Antes de que don Ernesto pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Adrián entró con paso seguro, pero se detuvo en seco al ver al doctor Ibarra. «Doctor, no sabía que había regresado», dijo recuperando rápidamente la compostura. «Es una excelente noticia para doña Sofía». «Ciertamente lo es», respondió Ibarra con frialdad, «especialmente considerando las irregularidades en su tratamiento que he descubierto». Adrián palideció visiblemente, pero mantuvo su sonrisa ensayada. «No entiendo a qué se refiere, doctor. Lo entenderás perfectamente cuando la policía revise las cámaras de seguridad del hospital», intervino Mariana, enfrentando a su novio con ojos llenos de furia contenida. «¿Creíste que nunca lo descubriríamos? ¿Que podrías mantener a mi madre sedada indefinidamente mientras tú y yo tomábamos control de las empresas?» El rostro de Adrián se transformó, abandonando toda pretensión de inocencia. Su mirada, ahora calculadora y fría, recorrió la habitación evaluando su situación. «No tienes pruebas de nada», respondió finalmente. «Y tu madre está gravemente enferma. Esa es la única verdad. Todo esto», señaló despectivamente a doña Concepción y Lupita, «son supersticiones ridículas que no cambiarán su diagnóstico». Don Ernesto, que había escuchado en silencio, se levantó lentamente de su silla. Aunque físicamente agotado por semanas de preocupación, su presencia imponente llenó la habitación. «Mariana, ¿qué estás insinuando exactamente?». Su hija respiró profundamente antes de responder. «El doctor Ibarra ha descubierto que mamá ha estado recibiendo dosis excesivas de sedantes que prolongan artificialmente su estado. El doctor Sandoval, amigo personal de Adrián, modificó su medicación sin autorización». El empresario giró lentamente hacia Adrián, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente daba paso a la ira. «Manipulaste la condición médica de mi esposa. ¿Con qué propósito?». Adrián, acorralado pero aún desafiante, decidió abandonar toda pretensión. «Su hija necesitaba esta oportunidad, don Ernesto. Usted nunca le habría dado el control de las empresas voluntariamente. Siempre encontraba excusas, siempre decía, aún no estás lista. Mariana merece dirigir lo que por derecho le pertenece». «No metas a mi hija en esto», rugió don Ernesto. «Esta fue tu idea, tu plan». «Un plan que ella aceptó gustosamente», respondió Adrián con una sonrisa maliciosa. «¿No es así, querida? Estabas más que dispuesta a firmar esos documentos y tomar el control mientras tu madre estaba indispuesta». Mariana palideció. «Yo no sabía. Nunca imaginé que estabas manipulando la condición de mi madre. Creí que realmente estaba enferma». La tensión en la habitación era palpable cuando Lupita, que había permanecido en silencio observando todo, se acercó repentinamente a la cama de Sofía. «Está moviendo los dedos», exclamó la niña, señalando la mano de doña Sofía que efectivamente presentaba ligeros movimientos espasmódicos. Todos dirigieron su atención hacia la mujer en la cama. Sus párpados temblaban con mayor intensidad y sus labios se movían como intentando formar palabras. El doctor Ibarra se acercó rápidamente a examinarla. «Está emergiendo del estado inducido», confirmó. «Necesita un equipo médico aquí inmediatamente». Adrián, aprovechando la distracción, intentó dirigirse hacia la puerta, pero don Ernesto lo sujetó firmemente del brazo. «Tú no vas a ninguna parte», dijo con voz gélida. «Tienes mucho que explicar y lo harás ante las autoridades». En ese preciso instante, el doctor Sandoval apareció en la puerta, quedándose paralizado al ver la escena frente a él. Ibarra examinando a Sofía, don Ernesto sujetando a Adrián y Mariana con expresión de absoluta traición. «Felipe», dijo Adrián con urgencia, «necesito tu ayuda. Ellos creen que...». «Silencio», lo interrumpió don Ernesto. «Doctor Sandoval, el doctor Ibarra ha descubierto sus modificaciones no autorizadas en la medicación de mi esposa. ¿Tiene algo que decir en su defensa?». Sandoval, más joven y menos experimentado en situaciones de crisis que Adrián, se derrumbó visiblemente bajo la presión. «Fue idea de Adrián», confesó atropelladamente. «Me convenció de que era por el bien de todos, que doña Sofía estaba sufriendo y necesitaba descanso prolongado.
Nunca pretendí causarle daño, solo seguí sus instrucciones. La traición de su cómplice fue el golpe final para Adrián, cuyo rostro ahora mostraba una mezcla de furia y desesperación. «Eres un cobarde, Felipe», escupió con desprecio. «Todos ustedes son unos ingenuos. Esta empresa necesita sangre nueva, visión moderna, no un viejo aferrado al pasado y una mujer que vive a su sombra». En medio de este intercambio tenso, un sonido débil pero claro capturó la atención de todos. La voz de Sofía Vidal, pronunciando por primera vez en semanas una palabra reconocible. «Ernesto», susurró mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. El tiempo pareció detenerse en la habitación del hospital. La voz débil de Sofía, apenas un susurro, había generado un efecto más poderoso que cualquier grito. Don Ernesto soltó instintivamente el brazo de Adrián y se precipitó hacia la cama, tomando la mano de su esposa entre las suyas. «Sofía, mi amor», exclamó con voz quebrada por la emoción. «Estoy aquí, siempre he estado aquí». Los ojos de la arquitecta, que durante semanas habían permanecido cerrados, luchaban ahora por abrirse. Sus párpados temblaban con el esfuerzo, hasta que finalmente logró mantenerlos entreabiertos, revelando unos iris color ámbar que buscaban enfocar el rostro frente a ella. El doctor Ibarra se acercó inmediatamente, examinando sus pupilas con una pequeña linterna. «Está respondiendo a estímulos visuales», confirmó con satisfacción profesional. «Doña Sofía, si puede entenderme, parpadee 2 veces». La mujer cumplió la instrucción con visible esfuerzo, provocando una exclamación de júbilo en don Ernesto. Adrián, aprovechando la conmoción, intentó nuevamente dirigirse hacia la puerta, pero esta vez fue Raúl Torres, el padre de Lupita que acababa de llegar, quien le bloqueó el paso. «No creo que deba irse, señor», dijo el jardinero con firmeza sorprendente. «La policía ya viene en camino». Efectivamente, el sonido de sirenas se aproximaba al hospital. Mariana, que había permanecido momentáneamente paralizada por la impresión de ver a su madre despertando, se acercó ahora a la cama. «Mamá», dijo con voz temblorosa, una mezcla de alegría y culpa inundando sus palabras. Sofía dirigió su mirada hacia su hija. Sus labios se movieron nuevamente, aunque no logró articular palabras audibles. El esfuerzo la dejó visiblemente agotada. «No te esfuerces demasiado», intervino el doctor Ibarra. «Tu sistema nervioso está recuperándose de una fuerte sedación. La comunicación verbal volverá gradualmente». Doña Concepción, que había observado todo desde un rincón discreto, se acercó ahora con paso tranquilo. Sacó de su morral una pequeña botella de cerámica artesanal y la destapó, liberando un aroma intenso a hierbas y cítricos. «Para aclarar la mente y fortalecer la voz», explicó, colocando la botella cerca de la nariz de Sofía para que inhalara el aroma. «Las plantas despiertan lo que los químicos adormecieron». Para sorpresa del doctor Ibarra, la respiración de Sofía se hizo inmediatamente más profunda y regular, y un leve color regresó a sus mejillas. «Interesante», murmuró el médico, observando los monitores que mostraban una mejoría en los signos vitales. «Hay efectos fisiológicos medibles». Doña Concepción sonrió con la sabiduría de quien ha sido validada sin necesitarlo. «La medicina de mis ancestros no necesita máquinas para probar su valor, doctor, pero me alegra que sus aparatos confirmen lo que mis manos pueden sentir». En ese momento, 2 oficiales de policía entraron en la habitación, seguidos por la administradora del hospital. Sus expresiones reflejaban la gravedad de la situación. «¿Doctor Felipe Sandoval?», preguntó uno de los oficiales, dirigiéndose al joven médico que permanecía inmóvil junto a la pared. «Tenemos que hacerle algunas preguntas sobre posible negligencia médica y manipulación de medicamentos». «Y supongo que usted es Adrián Mendoza», dijo el segundo oficial, acercándose al novio de Mariana. «También necesitamos que nos acompañe». Adrián, recuperando parte de su arrogancia, levantó la barbilla desafiante. «Todo esto es un malentendido. No hay pruebas de nada». La administradora del hospital, una mujer de mediana edad con expresión severa, intervino. «Las cámaras de seguridad de la farmacia muestran claramente al doctor Sandoval alterando las dosis prescritas originalmente por el doctor Ibarra.
Y tenemos los resultados de los análisis que confirman niveles anormalmente altos de sedantes en el sistema de la paciente. El rostro de Adrián perdió todo color. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose brevemente en Mariana. «Todo lo que hice fue por nosotros», dijo con un último intento de manipulación. «Por nuestro futuro». Mariana sostuvo su mirada con una firmeza que sorprendió incluso a su padre. «No, Adrián, lo hiciste por ambición. Usaste mis inseguridades, mi deseo de demostrar mi valía, para manipularme. Pero nunca imaginé que llegarías tan lejos». Mientras los oficiales esposaban a Sandoval, Adrián hizo un último intento desesperado. Con un movimiento brusco, empujó al oficial que intentaba sujetarlo y se lanzó hacia la puerta. En su carrera, golpeó accidentalmente a Lupita, quien cayó al suelo con un grito de sorpresa. Lo que sucedió a continuación dejó a todos atónitos. Sofía Vidal, quien momentos antes apenas podía mantener los ojos abiertos, se incorporó parcialmente en la cama con una fuerza surgida de la más pura indignación maternal. Su voz, débil pero perfectamente audible, cortó el aire como un látigo. «No toques a la niña». El esfuerzo fue demasiado. Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, Sofía se desplomó nuevamente sobre las almohadas, aunque sus ojos permanecieron abiertos y alerta. La distracción fue suficiente para que el segundo oficial alcanzara a Adrián en el pasillo. Momentos después, ambos sospechosos eran escoltados fuera del hospital, mientras un equipo médico entraba para atender a Sofía. Don Ernesto ayudó a Lupita a levantarse, comprobando que la niña no estuviera herida. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó con genuina preocupación. Lupita asintió, más preocupada por doña Sofía que por sí misma. «Ella me defendió», dijo con asombro. «Usó toda su fuerza para protegerme. Mi esposa siempre ha tenido un instinto protector extraordinario», respondió don Ernesto con una sonrisa emocionada. «Especialmente hacia los niños». El doctor Ibarra, después de examinar nuevamente a Sofía, se dirigió a todos los presentes. «Necesito que despejen la habitación para realizar algunas pruebas. La paciente está estable, pero necesita tranquilidad. Don Ernesto puede quedarse si lo desea». «¿Puedo quedarme yo también?», preguntó Mariana con timidez inusual en ella. Necesito que mamá sepa que no fui parte de esto». Don Ernesto miró a su hija con una mezcla de tristeza y comprensión. «Más tarde, hija. Tu madre necesita recuperar fuerzas primero, y tú y yo tenemos mucho de qué hablar». Mientras todos salían, doña Concepción se acercó una última vez a la cama de Sofía. «Tu espíritu es fuerte, señora», dijo, colocando una mano callosa pero gentil sobre su frente. «Luchaste contra las sombras y venciste. Ahora descansa y recupera tu voz. Tienes mucho que decir». Sofía tomó la mano de la anciana y la apretó débilmente en señal de agradecimiento. En el pasillo, Lupita se sentó junto a su padre en una banca, mientras don Ernesto conversaba con los oficiales de policía, proporcionándoles toda la información necesaria para su investigación. «Papá», dijo la niña en voz baja, «¿cómo supe que doña Sofía estaba atrapada y no enferma?». Raúl Torres miró a su hija con una mezcla de orgullo y asombro. «Es el don de nuestra familia, mijita. Tu abuela lo tiene, y antes de ella su madre también. Ves lo que otros no pueden ver, sientes lo que otros no pueden sentir». «¿Y por qué yo? ¿Por qué no tú?». El jardinero sonrió con ternura. «Porque yo recibí otros dones, el de cultivar la tierra, el de hacer crecer la vida donde otros solo ven tierra seca. Cada uno tiene su camino, Lupita». Mientras tanto, Mariana se había refugiado en la capilla del hospital. Sentada en una banca solitaria, dejó que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez en semanas. Lágrimas de alivio por la recuperación de su madre, pero también de vergüenza por su propia complicidad inconsciente en los planes de Adrián. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Las señales estaban ahí. La insistencia de Adrián en que tomara control temporal de las empresas, su extraño interés en los detalles médicos de su madre, las reuniones secretas con Sandoval. Había ignorado todo por ambición, por el deseo de demostrar su valía, de salir de la sombra de sus padres. «¿Podrán perdonarme?», susurró a la penumbra de la capilla. Horas más tarde, cuando la noche había caído sobre Mérida, Sofía Vidal,
Descansaba en un sueño natural y reparador por primera vez en semanas. El doctor Ibarra había confirmado que todas sus funciones neurológicas se estaban normalizando rápidamente, aunque la recuperación completa requeriría tiempo y terapia. Don Ernesto permanecía a su lado, negándose a dejar la habitación a pesar de las recomendaciones del personal médico. En la soledad de la noche hospitalaria, contemplaba el rostro de su esposa, redescubriendo cada línea, cada expresión que había temido perder para siempre. «Casi te pierdo por mi ceguera», susurró aunque sabía que ella dormía profundamente. Estaba tan ocupado construyendo un imperio que no vi las amenazas dentro de nuestra propia casa. Te prometo que todo será diferente ahora. A kilómetros de distancia en su humilde casa, Lupita tampoco podía dormir. Sentada junto a la ventana, observaba las estrellas sobre el cielo de Mérida mientras repasaba mentalmente los acontecimientos del día. «¿Por qué estás despierta tan tarde, mijita?», preguntó doña Concepción, quien se había quedado a dormir con ellos. «Estoy pensando en doña Sofía», respondió la niña. «¿Crees que se recuperará completamente, abuelita?». La anciana se sentó junto a su nieta, contemplando también el cielo estrellado. «Su cuerpo sanará rápido, pero su corazón necesitará más tiempo», respondió con sabiduría. «Descubrir que su propia hija fue manipulada contra ella dejará cicatrices invisibles. Pero es una mujer fuerte, con un espíritu luminoso. Y tiene algo que muchos no tienen cuando enfrentan pruebas difíciles». «¿Qué cosa, abuelita?». «La verdad, Lupita», respondió doña Concepción, acariciando el cabello de su nieta. «La verdad salió a la luz gracias a ti. Y la verdad, aunque dolorosa, siempre es el primer paso hacia la sanación verdadera». En la comisaría, Adrián Mendoza y Felipe Sandoval ocupaban celdas separadas. El primero mantenía un silencio obstinado, mientras el joven médico había confesado todos los detalles del plan, buscando clemencia. Y en el jardín del hospital, las flores que Lupita había plantado semanas atrás comenzaban a abrirse bajo la luz plateada de la luna, como un símbolo silencioso pero elocuente de que incluso en los lugares más improbables, la vida siempre encuentra forma de florecer nuevamente. 3 meses después, la mansión Vidal resplandecía bajo el sol primaveral de Yucatán. Los jardines, más exuberantes que nunca, habían sido transformados para la ocasión especial que se celebraba ese día. Mesas elegantemente decoradas con flores locales se distribuían sobre el césped inmaculado, mientras el personal de servicio se movía discretamente entre los invitados, ofreciendo bebidas refrescantes y canapés gourmet. Sofía Vidal, radiante en un vestido color turquesa que realzaba el tono dorado de su piel, recibía a los invitados con la gracia y elegancia que siempre la habían caracterizado. Su recuperación, considerada milagrosa por muchos, había sido completa. Aunque ocasionalmente necesitaba descansar más de lo habitual, había retomado su trabajo como arquitecta y su papel en las empresas familiares con renovado entusiasmo. «Es un honor tenerlos en nuestra casa», decía a cada invitado con una sonrisa genuina. «Esta celebración no sería lo mismo sin ustedes». A su lado, don Ernesto observaba a su esposa con admiración apenas disimulada. Los eventos de los últimos meses habían transformado al empresario. El hombre obsesionado con los negocios había dado paso a alguien más reflexivo, que valoraba el tiempo con su familia por encima de cualquier éxito empresarial. «¿Estás cansada?», preguntó discretamente a Sofía durante un breve momento a solas. «Podríamos pedir que sirvan la comida antes si lo necesitas». Ella negó con la cabeza, apretando suavemente su mano. «Estoy perfectamente bien, Ernesto. De hecho, me siento más viva que nunca». No lejos de ellos, Mariana conversaba con algunos invitados. Los meses transcurridos habían dejado huella en la joven. Su rostro reflejaba una madurez nueva, forjada en el fuego de la traición y el arrepentimiento. La relación con sus padres, especialmente con su madre, había atravesado momentos difíciles, pero gradualmente se reconstruía sobre bases más auténticas. El nuevo proyecto en Tulum incorporará técnicas tradicionales mayas con tecnología sustentable, explicaba a un grupo de arquitectos colegas de su madre. «Mamá diseñó el concepto general, pero me ha permitido desarrollar los detalles de implementación». Sofía,
que había escuchado el comentario mientras pasaba, se detuvo junto a su hija. Mariana ha demostrado un talento excepcional, añadió con evidente orgullo. Su visión para integrar lo tradicional con lo contemporáneo es realmente innovadora. El rubor que coloreó las mejillas de Mariana ante el elogio revelaba cuánto significaba para ella esta reconciliación gradual. Las semanas posteriores al despertar de Sofía habían sido dolorosas para ambas. Largas conversaciones llenas de lágrimas, reproches contenidos durante años y, finalmente, un entendimiento mutuo que surgía de las cenizas de la crisis. Al otro lado del jardín, bajo la sombra de un frondoso flamboyán, Lupita y su padre eran atendidos como invitados de honor. La niña, vestida con un huipil bordado especialmente para la ocasión, observaba todo con sus grandes ojos curiosos. Junto a ellos, doña Concepción disfrutaba de un tazón de sorbete de guanábana, comentando ocasionalmente sobre las propiedades medicinales de las plantas que adornaban el jardín. Don Ernesto se acercó al pequeño grupo, acompañado por el doctor Ibarra. ¿Están disfrutando de la fiesta?, preguntó cordialmente. Todo está precioso, don Ernesto, respondió Raúl respetuosamente. Muy amable de su parte incluirnos en una celebración tan importante. ¿Importante?, replicó el empresario con una sonrisa cálida. Esta fiesta es para ustedes. Sin Lupita, sin doña Concepción, hoy no tendríamos nada que celebrar. La anciana curandera asintió con serenidad. Cada persona tiene su papel en el gran tejido de la vida, don Ernesto. Nosotros solo cumplimos con el nuestro. El doctor Ibarra, que durante estos meses había desarrollado un respeto profundo por los conocimientos tradicionales de doña Concepción, intervino. He estado estudiando algunas de las plantas medicinales que usted utiliza, doña. Sus efectos en la recuperación neurológica son fascinantes. Me gustaría aprender más, si está dispuesta a enseñarme. La sabiduría no pertenece a quien la guarda, sino a quien la comparte, respondió ella con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. Será un honor. Un suave tintineo de cubiertos contra cristal anunció que Sofía Vidal solicitaba la atención de todos. Los invitados se reunieron en semicírculo frente a una pequeña plataforma donde la arquitecta, acompañada por su esposo, esperaba para hablar. Queridos amigos y familia, comenzó con voz clara que llegaba hasta el último rincón del jardín. Hoy celebramos mucho más que mi recuperación. Celebramos el poder de la verdad, la fuerza de la intuición y el valor de aquellos que se atreven a cuestionar lo establecido cuando su corazón les dice que algo no está bien. Su mirada recorrió a los presentes, deteniéndose momentáneamente en Lupita. Hace 3 meses, una niña de 10 años vio lo que médicos experimentados no pudieron ver. Confió en su intuición cuando todos los adultos la desestimaban. Y gracias a esa fe inquebrantable en su propia percepción, hoy estoy aquí, con ustedes. Don Ernesto tomó la palabra, su voz ligeramente quebrada por la emoción. Durante décadas, creí que el éxito se medía en propiedades, contratos y cuentas bancarias. Necesité casi perder a mi esposa para comprender que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas, en la humildad para reconocer que a veces la sabiduría viene de donde menos lo esperamos. Hizo un gesto hacia Lupita y su familia. Por eso, hoy queremos anunciar la creación de la Fundación Vidal Torres para la preservación y estudio de la medicina tradicional maya, un centro donde el conocimiento ancestral y la ciencia moderna trabajarán juntos, no en competencia, sino en colaboración. Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia. Lupita miró a su padre y abuela con ojos brillantes de emoción. La fundación, continuó Sofía, estará ubicada en un terreno cercano a Izamal y contará con jardines botánicos, laboratorios de investigación y un centro de capacitación. Y nos honra anunciar que doña Concepción Torres será la directora honoraria, compartiendo su sabiduría con nuevas generaciones. Los aplausos estallaron, mientras la anciana curandera inclinaba la cabeza con humilde agradecimiento. Además, añadió don Ernesto cuando los aplausos disminuyeron, hemos establecido un fondo educativo para Lupita Torres, asegurando que pueda desarrollar plenamente sus extraordinarios dones. Ya sea que elija la medicina, la botánica o cualquier otro camino, queremos que tenga todas las oportunidades que merece.
Mariana se acercó entonces, llevando consigo una pequeña caja de madera tallada con motivos mayas. «Lupita, ¿podrías venir un momento?», llamó con una sonrisa. La niña se acercó tímidamente, consciente de todas las miradas puestas en ella. Mariana abrió la caja, revelando un hermoso collar de jade con un medallón circular. Este es un símbolo que los antiguos mayas otorgaban a quienes poseían el don de la visión y la sanación, explicó mientras lo colocaba alrededor del cuello de Lupita. Perteneció a mi bisabuela, quien también tenía dones especiales. Ahora es tuyo, como agradecimiento eterno por haber salvado a mi madre cuando nadie más podía. Lupita tocó el medallón con reverencia, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. «Yo solo hice lo que sentía que debía hacer», dijo con voz apenas audible. «Y ese es precisamente el don más valioso», respondió Sofía, acercándose para abrazar a la niña. «Escuchar tu corazón cuando todos te dicen que estás equivocada». La celebración continuó hasta el atardecer, mientras el sol descendía tiñendo el cielo de Mérida con tonos anaranjados y púrpuras. Pequeños grupos de invitados conversaban animadamente, creando nuevas conexiones y fortaleciendo lazos existentes. En un rincón tranquilo del jardín, Sofía encontró a Mariana contemplando pensativa el horizonte. «¿En qué piensas, hija?», preguntó, sentándose a su lado. «¿En cómo pude ser tan ciega?», respondió la joven después de un momento. «Tan fácilmente manipulada». Sofía tomó la mano de su hija entre las suyas. «Todos somos vulnerables cuando alguien explota nuestras inseguridades más profundas. Adrián vio tu deseo de probarte a ti misma, tu frustración por sentirte constantemente a la sombra de tus padres. Eso no justifica lo que casi permití que sucediera». «No, no lo justifica», concordó Sofía, «pero explica cómo una joven inteligente y buena pudo ser llevada por un camino equivocado. Lo importante es lo que haces después de reconocer el error». Mariana miró a su madre con ojos húmedos. «¿Crees que algún día podré perdonarme completamente?». «El perdón es un camino, no un destino», respondió Sofía con suavidad. «Cada día que eliges ser mejor que ayer, avanzas un paso más en ese camino». No lejos de allí, Lupita y doña Concepción caminaban entre los canteros de flores, la anciana señalando ocasionalmente una planta particular y explicando sus propiedades a su atenta nieta. «Abuela», preguntó la niña repentinamente, «¿crees que yo también seré curandera como tú?». Doña Concepción sonrió contemplando el medallón que ahora adornaba el cuello de Lupita. «Tu camino será tuyo, mijita, no una copia del mío. Quizás combines nuestros conocimientos ancestrales con la medicina moderna, como propone el doctor Ibarra, o tal vez encuentres una forma completamente nueva de usar tu don. Lo importante es que siempre escuches esa voz interior que te guió hacia doña Sofía cuando todos los demás estaban ciegos». Mientras caía la noche sobre la mansión Vidal, don Ernesto encontró a su esposa observando las estrellas desde la terraza. Se acercó silenciosamente y la rodeó con sus brazos. «¿Sabes qué pensaba durante esos días en que estuve atrapada?», preguntó Sofía recostándose contra el pecho de su esposo. «En todas las cosas que aún no había dicho, los lugares que no había visitado, los diseños que no había creado. Pensaba en ti, en Mariana, en la vida que construimos juntos. Ahora tenemos una segunda oportunidad», murmuró él contra su cabello, «para hacer las cosas diferentemente». «No completamente diferentes», corrigió ella con una sonrisa. «Hemos construido mucho que vale la pena conservar. Solo necesitamos recordar siempre qué es lo verdaderamente importante». Desde el jardín llegaban las risas de Lupita jugando con otros niños invitados. La vida, con toda su complejidad y belleza, continuaba su curso. Las heridas comenzaban a sanar. Las lecciones habían sido aprendidas y nuevos caminos se abrían ante todos los involucrados en aquella extraordinaria historia que había comenzado en la habitación de un hospital con la intuición de una niña que se atrevió a cuestionar lo que todos daban por sentado. Y mientras la luna llena se elevaba sobre Mérida, bañando con su luz plateada los jardines de la mansión Vidal, cada uno de ellos comprendía, a su manera, que los milagros más grandes a veces comienzan con los actos de fe más pequeños.